¿A qué venimos cada domingo? ¿Y nos vamos? Hacía mucho que no se decía. Faltaba el pastor. Y nosotros pensamos, siempre va, yo al menos, pensaba que el regalo era la palabra que nos llevábamos. Y hoy el Señor me mostraba, me dice, ya les di el regalo. El Espíritu Santo hizo cosas maravillosas en nuestros corazones, en el de cada uno, todos. Ninguno de nosotros quedó exento. El Señor estuvo obrando en cada corazón. Y como el Señor es tan generoso, nos da más. ¿Quién de acá, de la casa, ya hizo las escuelas, hizo escuelas, hizo encuentro, hizo preencuentro, hizo posencuentro? A ver quién es. Mayoría, ¿no? Bien. Así que vamos a trabajar todos. Vamos a hacer un repasito. Vamos a ver cuál es el ADN de Manantiales. ¿Qué es el ADN? No, yo me lo tengo anotado, no se asusten. Es la información genética que se transmite de generación en generación. 1. Son 8 puntos. Media hora de desarrollo cada uno y después le toca a Oscar. No se asusten. Tenemos alquilado hasta las 5 de la tarde. No, mentira. Manantiales nace del corazón de Dios. Tenemos una esencia que es vivir en el Espíritu. Una unción que es traer el cielo a la tierra. Y que se forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el punto 1. El 2, y nos vamos rapidito. Somos una iglesia de proceso, trato y quebranto. Muy bien ahí. Bien, bien. Para que se desarrolle en nosotros la mente de Cristo. Para eso sirve el proceso. Sabían, ¿no?, que el proceso es para eso. Para llevarnos a arrancar todo aquello de nuestra vieja naturaleza y que se desarrolle en nosotros la mente de Cristo. Bueno, yo les quería mostrar... ¿Me tenés? Sí. Esperen que tengo que desbloquear los teléfonos. Tengo 2 teléfonos, ¿sí? Este es un Xiaomi Note 9. Este es un Xiaomi Note 11, ¿sí? Características del 9 y del 11. El 9 tiene una memoria de 2 GB, una memoria RAM, es la velocidad del procesador. El 11 tiene 8, un poquito más rápido, ¿sí? Busca rapidito así. Almacenamiento, 32 GB, 128. Hay diferencia. Cámara, un montón de características. Super cámara, la va peleando. Bueno, y así distintas características, ¿no? De batería y esas cosas. Si yo les doy a elegir un teléfono, ¿cuál eligen, el 9 o el 11? ¿Quién? El Guerrero, bien, ahí el Guerrero. El 11, la mayoría del 11, ¿no? Ante las prestaciones uno elige lo mejorcito. ¿Saben cómo llegaron a lograr el 11? Porque primero hicieron el 9. Sí, es eso. Así. Eso es proceso. Esto es proceso. De menos a más. Esto es lo que hace. Entonces no importa las veces que caigamos. Si somos 8, 9, 7, 5, 11, 18. No importa. Lo importante es que perseveremos en el proceso. No aflojemos. Vamos a seguir. Esto lo leo sin anteojo porque me puse letra grande. Tercero, visión. ¿Cuál es la visión de Manantiales? Muy bien, que nadie se pierda y que todos se salven. ¿Por qué es sostenida la visión? ¿Por qué vamos camino a esto? ¿Por qué? ¿Qué cosas? ¿Sobre qué? Muy bien. ¿Qué cimientos tiene la casa? ¿Familia qué?
Perfecto. Familia sacerdotal, vamos. Adoración, liderazgo, paternidad, espiritual, ¿y qué más? Excelencia. Bien ahí, sobre esos 5 cimientos sostenemos la visión. En esto nos fundamentamos para lograr que todos se salven y que nadie se pierda. ¿Cuál es la columna vertebral? Muy bien. En el grupo fe nos ponemos fuertes. En el grupo fe somos familia, porque por nuestras venas corre la sangre de Cristo, por elección. Porque al haber aceptado a Cristo como Salvador, esa sangre que derramó en la cruz es sobre mi vida. Y porque hacemos la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús? Cuando le dijeron, Jesús, te buscan afuera tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? Mis hermanos y mis padres son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso somos familia, porque hacemos la voluntad del Padre. Sexto, plan estratégico. ¿Cuál es el plan estratégico de Manantiales? El plan estratégico es evangelizar, discipular y comisionar. ¿Para qué nos preparamos? Para la tarea. ¿Para qué tenemos la mente de Cristo? Para hacer la tarea. 7. ¿Cómo se mueve Manantiales? Con mente apostólica, espíritu profético y corazón pastoral. Esta es la forma en que nos movemos en Manantiales. Llegamos al último punto. ¿Qué hay en el ADN de cada uno de los que conformamos Manantiales? Generosidad. Generosidad está compuesta por el primer prefijo que es gen, que es herencia de padres a hijos. ¿Ustedes piensan que es casualidad que estamos en que uno de los cimientos es la paternidad espiritual? Vamos replicando lo que recibimos del Padre. Por eso necesitamos que se forme en nosotros la mente y el carácter de Cristo. Termina con dad. ¿Con qué lo vinculan dad? Con dar. Muy bien, con dar. Ese es parte del ADN de Manantiales. El significado es que tiene un comportamiento y carácter noble. Es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar recibir nada a cambio. No es trueque. Acá no se trata de trueque. Es generosidad. Es lo que recibimos del Padre. Y un poquito como nosotros siempre tenemos que impartir de lo que recibimos del Señor, en este tiempo de proceso, estuvimos hablando de proceso en nuestras vidas, Adriana y yo, nos hemos dado cuenta con nuestra edad ya, pasadito los 60 yo y ella ahí nomás, hemos vivido un montón de cosas y cuando vos estás de este lado, ves la mano de Dios en tu vida. ¿Cómo te fue guiando? ¿Qué te permitió hacer? ¿Qué no te permitió hacer? ¿Qué te dejó que hagas sabiendo de que ibas a caer? Y empezás a ver un montón de cosas y yo realmente sentí en todo este tiempo que Dios me fue guiando. Hasta cuando fui a buscar a ella a la casa para decirle que quería que sea mi novia y que en 3 años nos íbamos a casar y que íbamos a hacer una vida juntos. Esa fue mi promesa, pero fue movida por algo que hoy me doy cuenta que fue Dios. Porque yo en ese momento estaba en cualquiera y de buena primera pasé a ser el hombre que quería casarme. Y la fui a buscar a ella, porque me gustaba cómo era como persona, me gustaba cómo hablaba, bueno, hablaba bastante lindo.
salvo cuando se enoja, eso ya lo vimos hace 2 domingos atrás. Y te das cuenta que Dios va poniendo y que uno también hace lo suyo para alejarse de Dios, ¿no? Que fue parte de mi vida también. Estuve 15 años al lado de ella sin aceptar a Cristo y escuchando de ella cosas hermosas, sin matarme la cabeza con cosas de Dios, que en ese momento yo decía que eran cosas de Dios, orando muchísimo por mí, hasta vi eso, que Dios tuvo misericordia en mi vida, y me dejó caer hasta lo más bajo para que yo me levante. Cuando me levanté, vinimos para acá, a San Rafael, y ya con mi cabeza pensando en que yo tenía que hacer lo que Dios quería, no lo que yo quería. A su vez, bajaba y subía, pero siempre veía la mano de Dios en mi vida. Hasta que me di cuenta, cuando pudimos comprar nosotros la finca, con la plata que teníamos, que fueron en ese momento $5.000, no teníamos más un peso, y pudimos comprar esa finca por esa plata, y yo ahí realmente me cayó la ficha y dije, todo es de Dios, nada es mío, porque eso lo permitió Él. Y cuando vos te cae la ficha y entendés que todo le pertenecía a Él. Y fue ahí donde, en común acuerdo, los nenes eran chiquitos, decidimos dejarle un pedazo de terreno de la finca, eran 1.000 metros, para armar una iglesia. Ese fue el deseo que me dio en ese momento. Yo quería armar una iglesia en ese lugar, en esa esquinita de la finca, y empecé a ofrecerlo. Se lo he ofrecido a distintas congregaciones. Nadie se preocupó, nadie quiso, hasta que hablamos con la iglesia donde iba ella de chiquita, que era la Alianza Cristiana y Misionera, y vino el presidente de la Alianza a casa, estuvo ahí, le conté cuál era el proyecto que tenía en el corazón yo para Dios, pero yo no lo podía hacer porque no estaba en condiciones. Y él dice, mira, no vamos a poder manejar ellos estaban en el sur, en Chipoleti, y dice, no lo vamos a poder manejar acá. Dice, yo voy a hacer una cosa, te voy a ayudar a hacer la subdivisión, la iglesia te va... Y nos pagaron toda la subdivisión, todos los papeles del terreno, lo pagaron ellos, para que nosotros sigamos avanzando. No había nadie que lo pueda hacer. Y en ese momento la hermana de ella, la más chiquita, con el marido, empezaron a trabajar de pastores, ayudaban a los pastores y empezaron a pastorear. Y entonces decidimos dársela a ellos para que hagan algo, porque ellos querían venirse para acá para trabajar en las cosas de Dios, ¿no? Y se la dimos. Y fue lindo porque el deseo de nuestro corazón era dárselos, porque era para el Señor. O sea, tenía claro yo en mi corazón y en el de ella que eso era para el Señor. Y de la nada surge que ellos dijeron, no, algo te vamos a dar. Dice, no, queremos darte algo por el terreno. No, pero es para el Señor, no, pero algo te queremos dar. Bueno, arreglamos ahí un nombre. Yo tenía que terminar el baño, me acuerdo, en casa, y nos dieron la plata para terminar el baño. Quedó ahí. Ellos hicieron su casa, vienen, trabajan, la prestan a gente de allá en Buenos Aires que por ahí no tienen para salir de vacaciones y ellos le prestan la casa. O sea, hacen un trabajo de iglesia en lo social lindo, pero a mí nos quedó algo amargo, que decía, eso era para el Señor, para armar una iglesia, un templo. Ese era mi primer deseo. Y cuando vinimos acá a Manantiales, que surge la necesidad o el deseo, esos deseos que salen del corazón por ahí de nuestros pastores o de la congregación, de tener un lugar propio donde ir,
otra vez me vino esa gana y le digo, Adri, ¿y si le damos el terreno a la iglesia? Porque es en realidad lo que quieren hacer un lugar para un templo, todo lo que tenga que ver para un recreo, pero que tenga que ver con la iglesia y con la familia. Y le gustó la idea, o sea, tuvimos un mismo sentir, lo hablamos con los chicos porque ya son grandes y es parte de su herencia, así que lo hablamos, cuál era nuestro sentir, y ellos ni dudaron y dijeron que sí también. Y ahí se lo propusimos al pastor. Es de ustedes. No, pero es de la iglesia. Ya está. Quedamos así y nos quedamos los dos tranquilos. Sin nada a cambio, porque habíamos pensado sin nada a cambio. Y surge de la iglesia misma y del pastor de Chile de que nos tenían que dar algo también. No, que no era solamente, no era dar, o sea, Dios tiene que dar algo. Y eso está en la Biblia. Y entendí que eso venía de Dios, lo que estaban haciendo ellos. Y ella lo puede decir. David recibe la indicación de Dios de ir y buscar un terreno para levantar un altar. Y dice que fue a los campos de Araúna y que cuando se acerca, Araúna le pregunta, ¿por qué ha venido mi señor el rey? Esto está en 2 Samuel 24. 24 del 18 al 24. David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, respondió Araúna a David. Aquí hay huellas para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna, no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Cuando entendí esto, me di cuenta que estaba bien lo que estaban haciendo, porque Dios lo quiere así. Y me puse a pensar también, y he leído en muchas ocasiones y he escuchado que cuando uno da algo a Dios, después el diablo te empieza a carcomer la cabeza que si realmente lo tenías que haber hecho, o lo que perdiste, o fíjate lo que podías haber hecho con esto. Te vienen un montón de pensamientos, y eso lo venía leyendo antes de que pasaran estas cosas. Y realmente me puse a pensar por qué lo había hecho, ¿no? Y realmente cuando lo hice me sentí, pero re bien. Me sentí muy bien, o sea, estaba feliz. Y no me vino ningún pensamiento de eso. Y dije, qué lindo porque hacer las cosas, cuando las haces para Dios y de corazón, se te llena el alma, se te llena de alegría y no podés parar de dar. No podés parar de dar. Vas a ver que vas a empezar a dar con todo lo que tenés, no solamente plata o bienes, vas a dar tiempo, vas a dar amor, pero con ese amor que Cristo da, el mismo. Vas a empezar a llegar a dar a ver a las personas como lo ve Él, con ese amor. Y es hermoso eso. Y es una decisión. Es una decisión porque cuando lo haces por un hermano, no solamente por la iglesia, cuando lo haces por un hermano, es como si lo estuvieras haciendo para Dios. Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? La importancia que compartamos los recursos que Dios nos provee y que lo hagamos de corazón es lo que busca Dios en nosotros. Y que lo hagamos de corazón. Porque nosotros tenemos que copiar lo que Él hace por nosotros. Y es importante que lo empecemos a practicar.
Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que entendamos que Él dio lo más preciado. ¿Y por qué nosotros no podemos dar un poquito de lo nuestro? Dios es nuestro mejor ejemplo. Ha mostrado generosidad por nosotros desde que creó la tierra, porque la tierra la crea Él antes de crear a Adán y Eva, ¿sí? ¿Cómo la crea? Crea los cielos, crea el agua, el oxígeno, las plantas, los animales. ¿Para qué? Para que nosotros lo disfrutemos, ¿sí? Después nos fuimos de mambo nosotros, pero bueno, Él nos dio todo para que nosotros lo disfrutemos. ¿Podemos dar nosotros todo para que los demás disfruten? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y pensar cada vez que veas una necesidad en el otro. Dios lo hizo, lo tenemos que hacer. Dios dice, ama a los demás como a ti mismo. Siempre habla de lo que Él está haciendo. Nada te pide que Él no haya hecho. Adri, léete Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. En otras versiones dice dádiva, que quiere decir acción de dar gratuitamente, sin pensar en recibir algo a cambio. ¿Cuántas veces nos dice, bueno, no sé si cuántas veces, creo que una, pero suficiente como para entenderlo? Si prestás algo, no lo pidas, dáselo. Si vas a hacer, te piden una milla, da 1,5 millas. O sea, siempre es el dar, el dar, el dar. Él hace que salga el sol sobre buenos y sobre malos, ¿no es así? ¿Lo tenés ahí? Mateo 5:45, el último párrafo, puedes decir que él lo... Dice, pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. En 2 Corintios 9:8... proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Qué pasa si compartís con otros? Vamos a leerlo al revés. Vas a tener de sobra. Va a sobreabundar en tu vida. Y eso es en todo. Eso es en todo. Cuando el pastor siempre dice de dar y dar, que habla del diezmo, de los pactos y habla de las ofrendas, es una ley de Dios que viene desde siempre. Y no conozco a una persona que sea generosa, esté en el camino de Cristo o no, que no le vaya bien. O sea, es una ley divina. Es una ley divina. Nosotros tenemos unos amigos que son muy generosos, pero están atentos a la necesidad del otro. Atentos a la necesidad del otro. Y nunca lo vimos mal en nada. O sea, son muy creyentes en Dios, pero no son cristianos evangélicos. O sea, son creyentes, por tradición, pongámosle. Y es gente que vos ves la ley de Dios en su vida, porque son generosos. Pero tenés que ser generoso, dijimos antes, con el tiempo, con el momento. Y realmente, ¿por qué empezamos a ver todo esto con Adri? Es muy largo, o sea, si te pones a mirar lo que es la generosidad en la Biblia, hay muchos versículos que hablan sobre eso, muchísimos. Y el estar atento a la necesidad del otro es siempre. Y a veces
le pifiamos, porque yo tengo claro que todo es de Dios, lo tengo bien claro, y voy a seguir dándole lo que sea. O sea, eso lo tengo claro y no me molesta, y lo hago con muchísimo amor. Pero a veces le pifio o le pifiamos en cosas. Y le voy a contar algo que nos pasó y el Espíritu Santo me habló al momento, pero es como que me sentí tan mal que no le di bolilla. Y después lo corregimos, pero cuando veníamos de las vacaciones, cerca de donde no hay señal, acá pasando Canalejas, vemos un auto en el medio de la ruta, o sea, del lado de la mano que venía para acá, pero parado en el medio. Y con las balizas prendidas me llamó la atención el tipo parado afuera, pero del lado de la... no tenía nada, no tenía luz. Y parado al lado de la banquina. Entonces, digo, qué raro. Digo, voy a parar para ver qué le pasa, por lo menos para empujar el auto a la banquina, ¿viste? Y me le pongo al lado y le digo, ¿qué te pasó? ¿Querés que te ayude? No, que no tengo señal. Y se lo veía, desencajado a la persona, ¿no? Y le digo, ¿querés que te ayudemos en algo? No. Y muy cortante la persona. Y le digo, bueno... Y arrancamos y nos vinimos. Cuando ya estábamos camino, digo, ¿cómo le pifiamos? Digo, porque yo tenía que haber parado, haber orado con él, haberle corrido el auto a un costado, o sea, haberlo calmado. O sea, tenemos herramientas nosotros como cristianos para hacer eso. Y me sentí horrible. Y llegamos a Alvear. A Alvear. Llegamos a Alvear y llamamos al 911 y le explicamos la situación. Yo cuando empecé a pensar todo eso, empecé a ver los numeritos esos donde pasan los kilómetros y calculé que eran 70 kilómetros justo donde estaba el tipo de Alvear. Entonces le dimos los datos justos al 911 y dijeron que iban a mandar a alguien para socorrerlo. Pero está bien, tal vez salvamos la situación. Pero yo tendría que haber parado, haberle dicho calmate, lo tendría que haber puesto a los pies de Cristo. Y eso es dar también. Y tenemos que estar atentos porque al lado nuestro hay montones de personas que están así. Y a veces, cuando salimos de acá de la iglesia, es como que ya se nos terminó el haber venido a la iglesia y empezamos en el mundo y a caminar en las cosas, me va a atacar a caminar en las cosas del mundo y nos olvidamos de que todavía somos hijos de Dios y que tenemos que actuar como tales. Entonces, creo que me adelanté y dije todo junto. Había tres preguntas que son lindas. ¿Cómo respondo ante la necesidad de los demás? Que me hice. ¿Cómo respondo? Y realmente es una pregunta que si querés hacer lo que Dios te mandó a hacer, que lo habló Adriana, que es nuestro ADN, básicamente, ¿no? de manantiales. Me pregunté eso. ¿Intento aliviarle la carga dentro de lo que me es posible? O sea, porque muchas veces no te es posible porque por ahí se te traba la lengua y no podés hacer nada. Pero dentro de lo que vos decís, esto me lo banco, ¿lo haces? O sea, esa es otra pregunta que me encantó hacérmela todos los días. ¿Me está animando Jesús a ayudar a alguien en este momento? Y acá es donde entra lo del buen samaritano. ¿Se acuerdan que el buen samaritano lo habían robado a una persona y habían pasado por el lugar un montón de personas que tenían a Dios en su vida? Y no le dieron ni 5 bolillas y simplemente pasó el buen samaritano, uno de Samaria, ¿no? Y no solamente que lo atendió, y encima eran enemigos en ese momento. O sea, una situación extrema a un enemigo, llevarlo a un lugar y dejar plata para que lo atiendan. Y no solo eso, cuando yo vuelva, si es más lo que gastaste, yo te la voy a dar. O sea, garantía encima sobre la persona, sobre el enemigo. Yo digo, ¿nos podemos poner en esa situación
y ver a los que no aceptaron a Cristo en su corazón, a los que no tienen, a los que no conocen a Cristo como el enemigo. No sé, aquel que está robando, aquel que está drogándose, aquel que está vendiendo droga para destruir a las personas, verlo como nuestro enemigo y ir y hablarle de Cristo y ayudarlo. No te digo que lo ayudes con plata porque, bueno, se la va a agarrar para otro lado. Pero ir y hablarle, eso es ser el buen samaritano, eso es ser generoso, eso es hacer lo que Dios quiere y hacerlo de corazón. Entonces, me di cuenta que en este tiempo nos tenemos que poner más, yo me di cuenta de eso, que me tengo que poner más las pilas para ser más generoso todavía, pero poner el tiempo en los demás, mi tiempo en los demás, mi tiempo de llamar, mi tiempo de estar, cuando alguien lo necesita, cuando sabes que alguien lo necesita, porque a veces escuchaste algo y decís, esta persona necesita que le hablen de Cristo y acercarte. O sea, el estar, el dar, con todo lo que somos, con nuestros talentos, nuestros dones, te hace sentir bien cuando lo haces para Cristo, no para la persona que te diga gracias, no, eso no. Lo haces para Dios porque Dios quiere eso, quiere que estemos atentos. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y es fundamental que estemos en comunión con el Señor, porque Él nos tiene que decir cuáles son las buenas obras, porque el Espíritu Santo alerta, nos avisa. Y la verdad, nos equivocamos los dos, por eso estamos todos en proceso. No hay nadie que ya haya terminado el proceso. Nos equivocamos los dos y no paramos y podríamos haber sido el samaritano. Pero no para resolver la vida de la gente, sino para estar en la urgencia y después el Señor es el que hace la obra. Nosotros no hacemos cambios en la gente, no operamos ningún cambio en la gente. Es la oportunidad, es ser puentes para que Cristo, para que cada uno de los que nos rodean puedan conocer a Cristo, que es un Dios real, es un Dios que está atento, pero está atento por medio de nosotros también. Entonces decís, Señor, qué buena obra tenés preparada para hoy. De las que preparaste, ¿cuál me toca hoy? ¿Cuál tenemos que hacer hoy? Y esas van a ser las obras que van a traer fruto. Porque nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos cosas que no vienen del corazón de Dios, no vamos a tener fruto. En cambio, cuando hacemos aquello que viene del corazón del Padre, es lo que va a dar fruto para la gloria del Padre. Y por último, ¿entendieron todos de qué se trata? ¿Están dispuestos a asumir esa responsabilidad? Y nos podemos poner de pie para decir, yo quiero, Señor, ser generoso con todo lo que tengo y me comprometo a hacerlo. Voy a preguntar eso. Los que se van a poner en pie se van a tener que comprometer. Esto es compromiso, ¿eh? Me he comprometido yo a seguir y a duplicar lo que estoy haciendo. Así como hizo Mateo, ¿no? Saqueo, no Mateo, no, Saqueo. Él también cuando reconoció todo lo malo que había hecho, y esto también tenemos que reconocer cuando hacemos algo mal, él decidió dar 4 veces lo que había sacado. Y eso es lo que Cristo hizo en su vida. Él entendió que tenía que ser al revés de lo que era, y es generoso. ¿Sí? Así que, ¿se animan?